Bueno, hola a todos, mi nombre es Miguel Ángel Vargas y vengo a demostrar cómo mi grupo y yo llegamos a la conclusión de que continuar con la modalidad virtual es la mejor opción para resguardar la salud de una forma más económica. Como primera idea tenemos que la mayoría de los colegios públicos del país no cumplen con una infraestructura adecuada para llevar a cabo la reintegración de los estudiantes a las clases presenciales. En los colegios públicos, según el Ministerio de Educación, en primaria los salones cuentan con una capacidad promedio de 30 estudiantes, quienes ocupan 2 metros cuadrados cada uno. Y en bachillerato cuentan con capacidad de hasta 40 estudiantes, quienes ocupan entre 1,6 y 1,8 metros cuadrados según se encuentren distribuidos. Esto hace que en primaria solamente pueda asistir la mitad del curso y en bachillerato no pueda asistir ni siquiera la mitad por el distanciamiento que deben tener, ya que requerirían como mínimo 4 metros cuadrados. Por otro lado, el regreso de los estudiantes supone un gasto extra de recursos por parte de la institución, como por ejemplo alcohol, desinfectantes, antibacterial, jabón, etc. Todo lo que se necesita para mantener un aula, entre comillas, libre de contagios de COVID-19, debido a que muchos de los útiles se encuentran expuestos y en constante manipulación por diferentes individuos, además de la adecuación de los espacios, es decir, infraestructura, para que se pueda llevar a cabo las diferentes actividades académicas, ya que de acuerdo con un informe presentado por FECODE, abro comillas, para tener las condiciones mínimas en todas las instituciones educativas públicas del país se requieren más de 130 billones de pesos. Y en las discusiones que hemos dado con el gobierno nos presentaban unas cifras del Ministerio de Educación que señalan que se requieren más de 80 billones de pesos para la parte de infraestructura únicamente. Sumado a esto, el gobierno de la mano del Ministerio de Educación está otorgando ayudas e incentivando a los estudiantes para que puedan estudiar desde su propia casa, como por ejemplo el programa Aprende en Casa, el Fondo Solidario para la Educación y el proyecto COMPES. Por último, hay que admitir que muchos niños y jóvenes no son conscientes del peligro real que la pandemia supone, aunque se les repita varias veces. Los niños más pequeños estarían más seguros con un cuidado personalizado, por llamarlo de algún modo, como por ejemplo el de sus padres, que serían más capaces de hacerse cargo en lugar de un profesor que esté cuidando a 20, 25 o hasta 30 estudiantes. Como segundo argumento, tenemos que en los colegios públicos no hay un seguimiento estricto de los docentes y directores de lo que hacen los jóvenes dentro y en especial fuera de los colegios. Eh, Esto genera que los jóvenes y niños deban ser responsables de su cuidado ante el virus por sí solos. Hay que tener en cuenta que son seres humanos en desarrollos que están en proceso de adquirir valores como la responsabilidad. Tenemos también que, según el chequeo COVID Colombia, los niños son menos diagnosticados que los adultos, ya que suelen ser en su mayoría sintomáticos, lo que les generaría una responsabilidad extra y carga emocional que ellos no pueden afrontar. Tenemos que los niños suelen ser eh, los portadores más irresponsables y menos conscientes. Tenemos un ejemplo de chequeo COVID Colombia que fue tomado de Oxford, que un individuo compartió habitación en febrero con dos diferentes grupos de personas, 4 días con 10 turistas adultos británicos y con una familia de 5 ciudadanos franceses, 2 adultos y 3 niños, eh, de los cuales eh, uno de los 3 niños eh, fue diagnosticado de coronavirus y los 3 niños tenían influenza y picornavirus. Eh, y mientras eso pasó, el niño que tenía coronavirus tuvo contacto con muchas personas. Entonces, en cuanto a los colegios, eh, sería muy complejo y muy complicado que los niños no estén en contacto con las personas, teniendo en cuenta que en los colegios distritales los directores y profesores no tienen la capacidad suficiente para estar pendientes de lo que hacen los niños adentro y afuera de las aulas, porque muchos de los niños llegan a los colegios solos y se movilizan solos. Tenemos que tener en cuenta que más de la mitad de los portadores del virus son asintomáticos, por lo tanto, a las personas se les aplica la prueba solo si tienen un familiar infectado o presentan síntomas leves, y esto hace en el caso de los niños, que son mucho más de la mitad los que son asintomáticos, que se le presente a una pequeña población infectada la prueba, y esto resulta muy arriesgado. Tenemos que tener en cuenta que en Colombia la recomendación del Ministerio de Salud y Protección Social es que las personas reporten cuando tengan los síntomas del virus como tos, fiebre, enfermedad respiratoria y dificultad para tomar el aire.
En el caso de los estudiantes, eh, que en su mayoría son niños, los niños de primaria no van a tener la prueba